Falacia de composición. Consiste en argumentar que si un conjunto está compuesto por partes que tienen cierto atributo o propiedad, el conjunto presentará el mismo atributo o propiedad. Ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno son gases a temperatura ambiente. El agua está compuesta por oxígeno e hidrógeno. Por lo tanto, el agua es un gas a temperatura ambiente. Falacia de división. Consiste en argumentar que si un conjunto compuesto de partes poseen una propiedad o atributo, las partes también. Ejemplo, los seres humanos poseen conciencia. Los seres humanos están compuestos por átomos, por lo tanto, los átomos poseen conciencia. Falacia ad hominem. Consiste en atacar a la persona que habla en vez de sus argumentos. Ejemplo, no podemos aceptar los argumentos de Share BC porque está financiado por la industria maderera. Falacia contra la persona circunstancial de intereses personales. Es la falacia que incluyen algún elemento de verdad. Las frases pueden ser parcialmente verdad. La frase puede ser incluso verdad, pero no toda la verdad del conjunto, lo que produce un engaño provocando por omisión. Ejemplo, Mariano dice que el IFE es una institución confiable, pero claro, como él ocupa un cargo importante de ahí, ¿qué otra cosa va a decir? Tiene que vender su chamba, ¿no? Falacia contra el hombre circunstancial de autocontradicción. Se produce cuando una persona sin criterio asume que todos los miembros o casos de un cierto grupo, clase o tipo son como esos pocos en el punto de mira, que reciben la mayor atención o ocupa la atención de los medios. Ejemplo, mi mamá se la pasa repitiéndome que debo estudiar una carrera universitaria para ser alguien en la vida, pero eso ni ella misma lo cree, con decirte que ella ni la primaria terminó. Falacia ad verecunam. Consiste en basar la veracidad o falsedad de una afirmación en la autoridad, fama, prestigio, conocimiento o posición de la persona que la realiza. Ejemplo, las cárceles deben ser lugares para readaptar y corregir a los delincuentes, no para castigarlos. Ya lo decía uno de los más importantes representantes de la filosofía, John Stuart Mill. Falacia ad populum. Se suele utilizar para validar un argumento solo por el hecho de que la mayoría de la gente cree que es algo de esta manera. Apela a la popularidad como una razón para aceptarlo. Un ejemplo, prueba Colgate, todo el mundo lo utiliza ya, ¿a qué estás esperando? Falacia ad misericordiam. Consiste en apelar a la piedad para lograr el asentimiento cuando se carece de argumentos. Trata de forzar al adversario jugando con su compasión. Un ejemplo de esto se referiría a: señor árbitro, no merezco que me expulse si vamos perdiendo por goleada. Falacia ad baculum. Es una falacia que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, la amenaza o el abuso. Un ejemplo sería: lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo digo. Falacia ad ignorantiam. Es una falacia que consiste en sostener la verdad o falsedad de una proposición alegando que no existe prueba de lo contrario. Ejemplo, no se puede demostrar que Dios no existe, por lo tanto, Dios existe. Falacia petición de principio. Se trata de la falacia que se produce cuando la proposición, por ser probada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Un ejemplo sería: supongamos que Jacques Lacan no miente cuando habla, es decir, dice la verdad. James Lacan está hablando, por lo tanto, James Lacan está diciendo la verdad. Falacia, falso dilema. Es cuando involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Un ejemplo sería: o estás totalmente con nosotros o en nuestra contra. Falacia equívoco. Esta falacia utiliza tanto en las premisas como en la conclusión algunos términos del lenguaje que tienen dos o más significados, sin especificar cuál significado se está usando, lo que lleva a errores de sentido y confunde al interlocutor. Ejemplo, dar el gasto es una obligación conyugal, el amor se gastó, por lo tanto el amor es una obligación conyugal. Falacia de anfibología. La anfibología contiene más de un significado, no solo en alguno de sus términos, sino en la estructura de la proposición completa, sean premisas o conclusión. Se trata igualmente de una argumentación que hace mal uso del lenguaje, lo cual le lleva a tener diferentes sentidos. Por ejemplo, todos han cometido alguna equivocación, por tanto, hay una equivocación que todos han cometido. Falacia non causa pro causa.
Esta falacia se comete cuando se toma como causa de un efecto algo que no es la causa original o real de la situación, sobre la base de una simple sucesión temporal y la ignorancia de la causa real. Ejemplo, mi amigo se compró una bicicleta nueva y ayer se cayó. Es obvio que la bicicleta nueva no era de la misma calidad que la anterior. Falacia de acento. Esta falacia se comete cuando, a partir del énfasis o acento que se ponga en la expresión, se obtienen interpretaciones diferentes dejando en ambigüedad lo que verdaderamente se quiso decir. Por ejemplo, no es tan fácil vivir como morir sin dolor. No, es tan fácil vivir como morir sin dolor. No es tan fácil vivir como morir sin dolor. No es tan fácil vivir como morir sin dolor. Falacia de la pregunta compleja. Cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado o aceptado por todas las personas involucradas, esta falacia se usa a menudo retóricamente, por lo que la cuestión limita respuestas directas a las que sirve el programa del que pregunta. Ejemplo, ¿cómo hace usted para evadir los impuestos? En la pregunta se da por hecho que la persona evade impuestos, sin corroborar que realmente lo hace. Falacia hombre de paja. Un argumento basado en la tergiversación de la posición de un oponente. Consiste en caricaturizar los argumentos de la posición del oponente, tergiversando, exagerando o cambiando el significado de sus palabras del oponente para facilitar un ataque lingüístico o dialéctico. Ejemplo, creo que es malo que los adolescentes vayan solos de vacaciones. Obligar a nuestros hijos a quedarse encerrados en casa es perjudicial para su desarrollo emocional. Hola amiga, vengo a contarle mi historia sobre un pasado atormentado y un futuro alterado. Yo tenía casa, hogar y familia y un pan del cual comer, pero por culpa del alcohol y las drogas lo perdí todo. Si tuviera una moneda con la cual pudiera ayudarme, lo que sea de su voluntad. Vivo en la calle. ¡Falacia! A ver, a ustedes dos, más les vale que se separen, o si no los voy a reportar y los van a expulsar de la escuela. ¡Falacia! Mira, Petrona, el planeta es redondo, no plano. Mira, te lo voy a poner así, ¿ok? Ven y ponme tus argumentos raros y todas tus ideas raras cuando mides al menos 10 o 20 centímetros más que yo. ¡Falacia! Y, pues, ¿viste de ese tipo, de aquel que asesinó a varias personas que los van a matar y le dieron pena de muerte? No creo que sea correcto, porque Batman en los cómics siempre dice que matar a un villano está mal, porque eso es lo que hacen los villanos. ¡Falacia! Nos salimos de clase y nos fuimos caminando, que será unas 2 o 3 cuadras, y llegamos y pues él me pagó los copias porque yo no traía dinero. Y pues claro. Entonces ya tenían una cita. ¡Falacia!